Gloria a Dios entonces. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Isaías. Isaías es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. El libro de Isaías, y ubíquese en el capítulo 53. Amén. ¿Estamos todos ubicados en Isaías? Dice así la palabra de Dios. Capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Oremos, hermanos. Padre eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de estar delante de ti para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este día tu palabra transforme nuestras vidas y nos haga más como tu Hijo amado Jesucristo. Queremos ser como Él. Queremos ser luz y sal para esta sociedad. Queremos, Señor, ser un ejemplo vivo en nuestro hogar. Queremos, Padre, aplicar a nuestra vida tu palabra para que otros puedan conocerte y acercarse a ti y recibir así el perdón de los pecados y la vida eterna. Gracias te damos, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento, él en el capítulo número 53 nos está hablando del Señor Jesucristo. 750 años antes de que Jesús viniera al mundo, Isaías dio esta profecía. Esto que nosotros acabamos de leer, Isaías lo estaba profetizando. Pero fíjese que si usted lee cuidadosamente el texto, se va a dar cuenta que Isaías, estaba hablando como algo que ya había sucedido. Y realmente no había sucedido todavía. Faltaban 750 años para que Jesucristo estuviera entre nosotros. Pero era tan certero que esto iba a suceder. Es tan fiel Dios, confiaba Isaías tanto en la palabra de Dios, que cuando Isaías dio esta palabra, él la dio en tiempo pasado, como si ya hubiese sucedido. Voy a decirle algo. Dios promete algo, y Dios es tan fiel a lo que promete, que muchas veces habla como si su promesa ya se hubiese cumplido, porque ya es un hecho. Dice la Biblia que Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ya Cristo había muerto en la cruz. Antes de que usted tuviese razón de ser, la humanidad entera tuviese razón de ser, ya Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario. Eso lo dice la Biblia. Adán y Eva ni siquiera habían pecado y ya Jesús había muerto en la cruz del Calvario. ¿Cómo es eso, pastor? Pues Dios
en su conocimiento con antelación de las cosas, antes de que las cosas sucedan, quiero decir, ya Dios conocía el futuro. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios sabía que la humanidad necesitaría un Salvador. Por lo tanto, ya había dispuesto en su corazón, en su mente, ya Dios había dispuesto descender a esta tierra y morir por nosotros en la cruz. Y Dios es tan fiel a eso, hermanos, que ya Él lo veía entonces como un hecho. ¿Me sigue? Así que Isaías, al momento de dar esa palabra, hermanos, aunque Jesús todavía no había venido, Isaías se gozaba y hablaba con tanta seguridad de la venida de Cristo y de su muerte en la cruz, que la daba en tiempo pasado. Y ciertamente, hermanos, 750 años más tarde, dice la Biblia que una mujer virgen concibe por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, y después de un tiempo da luz al Mesías Salvador, a Dios hecho hombre, Dios humanado, ante la necesidad de la humanidad. Hermanos, era algo realmente grave lo que estaba por sucedernos, cuando el mismo Dios se levanta del trono, abandonando la eternidad en el cielo, para descender y estar entre nosotros. Cuando Dios se levanta y viene, es porque realmente lo que está por acontecer es algo realmente grave. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia, que ellos fueron destituidos de la gloria de Dios. Dios creó al hombre con vida eterna. El hombre no se enfermaba, el hombre no iba a morir jamás, el hombre no iba a enfrentar crisis jamás. En el corazón de Dios nunca estuvo el deseo de que la humanidad sufriera, de que perdiéramos a nuestros seres queridos, de que sufriéramos con la enfermedad, las guerras, la delincuencia, la corrupción. Nunca estuvo esas cosas en el corazón de Dios. Pero cuando Adán y Eva pecaron, decidieron llevar una vida apartados de Dios, en ese momento Satanás tomó lugar para entonces inyectar el pecado, y el pecado trajo como consecuencia una sociedad que a medida que el tiempo va pasando se va deteriorando aún más. Es por esa razón que cuando usted observa el mundo, ya estamos viendo cómo se está apareciendo la contracultura. A lo bueno lo están llamando malo y a lo malo lo están llamando bueno. Hoy día llaman a la homosexualidad preferencia sexual, y debe aceptarse la homosexualidad según ciertas personas, porque debe haber derecho a la diversidad, respeto a la diversidad. Por eso aparecen ciertos artistas y cantantes declarándose entonces homosexuales, y muchas personas enseñando que eso debe ser aceptado. Estamos en crisis porque en muchos lugares hay profesores que le están dando clases a nuestros hijos y ellos son homosexuales. ¿Y cuál es el ejemplo que le están dando a nuestros hijos en clase? ¿Cuáles son los valores que hoy las instituciones pueden ofrecer a los niños cuando están aceptando gente homosexual en estos planteles educativos? En ciertas universidades se han presentado muchos problemas porque hombres homosexuales quieren entrar en los baños de las mujeres, de tal manera que una mujer no acepta a estos hombres porque son hombres, y tampoco los hombres los quieren aceptar porque cuando entran entonces comienzan a hacer cosas que son muy indebidas y que van en contra de la moralidad, de los principios, los valores y las buenas costumbres. Hoy el mundo cada día se pervierte más, y al pecado se le está quitando el nombre pecado y se le está llamando contracultura. La llama el pastor Antonio Cruz en su libro Posmodernidad. Necesitamos, hermanos, volver a la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, practicarla en nuestras vidas. La humanidad cada día se deteriora aún más. Así que el Señor Dios, el Padre Eterno, teniendo conocimiento de estas cosas, envió a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, para darnos la oportunidad de enmendar, para darnos la oportunidad de corregir. Pero el problema es que hoy día también se está enseñando que cuando Jesús murió en la cruz acabó con el pecado, de manera que ya el pecado no existe. Tú te puedes comportar como tú quieras porque el pecado ya no existe, Jesús lo eliminó. Así que lleva la vida como quieras. Todo el mundo, sin excepción, recibió la vida eterna. Eso es falso. Eso es mentira del diablo.
Él toma la palabra de Dios y la tuerce para engañar a la sociedad de manera de que no conozcan la verdad y no reciban el perdón de los pecados y tampoco reciban la vida eterna. Hoy Satanás está trabajando fuerte para destruir a la humanidad de manera de que no podamos conocer la salvación. ¿Me sigue? Hoy está sucediendo eso. El pecado sí existe. Jesús murió en la cruz, también es cierto. Pero el pecado solo se acaba en aquella persona que se rinde a Cristo. El que se rinde verdaderamente a Cristo, el pecado en él se acaba. Pero Satanás sigue torciendo y sigue sembrando el pecado y la maldad en el mundo. En la gente que no conoce a Cristo. Los que aún obedecen a Satanás. ¿Me sigue? Así que en medio de esta situación, hace 2000 años aproximadamente atrás, Jesús entonces estuvo entre nosotros. Ya le he dicho yo a usted que Jesús caminó entre las personas, las amaba. Él veía las muchedumbres y dice que sanaba. Dice la Biblia que hizo muchos milagros. Juan en su evangelio dice que si se hubiesen escrito todos los milagros que Jesús hizo, no alcanzaría el planeta entero para guardar tantos escritos. Juan lo que está queriendo decir es que Jesús hizo muchos más milagros de los que aparecen en la Biblia. Sin embargo, el fundamento del ministerio de Jesús no fueron los milagros, fueron sus enseñanzas. El principio del reino de Dios son las enseñanzas de Jesús. Tu atención tiene que estar puesta en lo que Jesús nos enseña por su palabra y que esa enseñanza transforme tu vida de manera de que tú te puedas parecer más a Cristo. Ese es el fundamento del reino de Dios. No de venir a la iglesia solamente esperando recibir algo de Dios. Hay gente que viene por interés, pero has recibido más que un simple milagro. Has recibido mucho más que una simple sanidad de cáncer. Hay gente que se alegra y le dice a Dios, le doy gracias a Dios porque me sanó del cáncer. Eso es bueno, pero Dios ha hecho algo mucho más grande. Te sanó del pecado y te dio vida eterna. Eso es mucho más glorioso que sanar de una enfermedad física. Cuando Isaías dice aquí que por sus llagas fuimos sanados, si usted estudia bien el texto, mucha gente dice que fuimos sanados de las enfermedades físicas por las llagas de Jesús. Yo pregunto entonces, si fuimos sanados de las enfermedades físicas por las llagas de Jesús, ¿cómo es que tanto cristiano hoy día, pastores, líderes, se enferman? Porque si fuimos sanados, si por sus llagas fuimos todos sanados, ¿cómo es que entonces se enferman tantas personas hoy, cristianas? Esa es una buena pregunta. Entonces caen en el error de la confesión de fe. Se están pudriendo de la gripe, pero ellos dicen yo estoy sano, yo no tengo gripe. No pueden ni hablar, pero ellos dicen yo estoy sano. Pero usted lo ve que no pueden ni hablar. Estoy sano. Se están muriendo del cáncer, yo estoy sano. Pero el médico los ve, tiene cáncer, se va a morir, yo estoy sano. ¿Estás sano o tienes cáncer? El texto aquí no está hablando de una enfermedad física. Está hablando de la enfermedad que corrompió al hombre y lo degradó cada día más de forma moral, apartándolo cada vez más de Dios. Está hablando del pecado. Por sus llagas fuimos sanados del pecado. Eso es mucho más grande y mucho más glorioso que una sanidad física. Por lo tanto, estoy agradecido por Dios, aunque me enferme 1000 veces. Le doy gracias a Él, porque la enfermedad realmente incurable era el pecado que me arrastraría al infierno y no me daría derecho a estar en la presencia de Dios. Pues Cristo murió en la cruz y me limpió, me sanó y me hizo libre de esa enfermedad. Hoy soy un hijo de Dios y tengo vida eterna con Cristo en el cielo. De esa enfermedad estaba hablando Isaías en el pasaje, del pecado. Jesús entonces está entre nosotros. Vino y comenzó inmediatamente a enseñar las verdades del reino. Las enseñanzas de Jesús están plasmadas en la Biblia. Mucha gente hoy no lee la Biblia. ¿Tú quieres saber qué enseñaba Jesús? Lee la Biblia. ¿Cuántos días pasas sin leer la Biblia? La Biblia es la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Y necesitamos meditar en ella, reflexionar cada día. Jesús centró su ministerio, fue en las enseñanzas. Y estuvo entre nosotros enseñando. Cuando llegó el día de la Pascua, que él sabía que iba a morir, se reunió con sus discípulos.
Y comenzó a enseñar y enseñar y enseñar, a ultimar detalles con sus discípulos. Eso hizo. Si usted lee Juan, el Evangelio de Juan, a partir del versículo 16, usted se va a dar cuenta que él les enseñó muchas cosas y también oró por ellos. En los otros evangelios nos parece que la cena que tuvieron fue muy corta, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 16 en adelante, usted se da cuenta que Jesús habló muchísimo con sus discípulos ese día, en esa noche. Habló mucho con ellos y oró mucho por ellos. Y no solamente oró por ellos, oró por nosotros también. Aunque aún no habías nacido, ni siquiera tu tatarabuelo había nacido, y Jesús en aquel día, hace 2000 años atrás, Él estaba orando por ti en ese lugar con sus discípulos. Señor, guárdalos del mundo, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Y clamó para que Dios te guardara y te protegiera. Mientras tú estudias la Biblia y la aplicas a tu vida, Dios te guarda y te protege porque Jesús oró por ti. Luego de eso se fue a un lugar llamado Getsemaní. Se llevó a sus discípulos para ir a orar porque la hora había llegado. Muchas veces Jesús estaba en el templo. Muchas veces trataron de apedrearlo, trataron de asesinarlo. Pero él decía, no es la hora todavía. Y él pasaba en medio de ellos y ni siquiera lo tocaban. Era tanta la autoridad que aunque ellos no entendían las palabras que él decía, ni siquiera lo tocaban. Porque él era Dios. Y aunque muchos de ellos no creían. Y dice la Biblia que se fue al Getsemaní. Faltaban horas para morir. Minutos. Su muerte ya estaba cercana. Él sabía todo lo que iba a sufrir. Se fue al Getsemaní y dice la Biblia en Juan que postrado con el rostro en tierra, clamaba a Dios pidiendo fuerzas para no abandonar su misión, para seguir adelante. Y dice la Biblia que en el Getsemaní le dijo al Padre, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas personas arguyen que Jesús lo que había dicho allí era, Señor, yo no quiero ir a la cruz, que no tenga que ir a la cruz, Señor, pero si es tu voluntad que vaya a la cruz, entonces yo voy a la cruz. Mucha gente enseña que lo que Jesús quiso decir con que pasa de mí esta copa fue eso, pero no fue así. No fue eso lo que Jesús quiso decir. Jesús siempre estuvo dispuesto con ir a la cruz. Cuando Pedro se le atravesó en el camino y le dijo, no, Señor, tú no vas a Jerusalén para que te maten, tú no vas a ir, tú no vas a morir. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Jesús sabía cuál era su misión. Jesús sabía por qué el Padre lo había enviado y él estaba completamente dispuesto a obedecer la voluntad del Padre. Cuando vinieron a arrestarlo, dice la Biblia que Pedro saltó por encima de Jesús y sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado llamado Malco. Inmediatamente Jesús miró a Pedro y le dijo, Pedro, ¿por qué haces eso? ¿Es que acaso la copa que el Padre me está dando no la he de beber? ¿No he de beber la copa que el Padre me está dando? Queriendo decir, ¿es que acaso no voy a obedecer yo la voluntad de mi Padre? ¿Me voy a oponer a lo que el Padre ha predeterminado? Así que lo que Jesús había dicho en Getsemaní no era pedirle a Dios que no lo dejara morir en la cruz. Jesús estaba pasando en un momento de mucha tensión. Estaba pasando un momento muy angustioso. ¿Cómo sabe usted, pastor, que Jesús tenía mucha angustia en ese momento? Dice la Biblia en Lucas que era tanta la tensión que tenía Jesús, que sudó grandes gotas como de sangre. Cuando usted se acerca a un médico hoy y le pregunta, ¿es posible que un hombre sude gotas de sangre? Los médicos dicen que sí es posible, pero es cuando entran en un grado de tensión extremadamente alto, cuando se siente que están verdaderamente en crisis, que la tensión no la soportan, los vasos de sangre, los vasos sanguíneos que se encuentran debajo de la piel, comienzan a estallarse y entonces el sudor, a causa de la misma tensión, se mezcla con la sangre de estos vasos que comenzaron a reventar y entonces la persona comienza a sudar sangre. Pero debe ser cuando una persona se encuentra bajo mucha tensión, bajo extrema angustia. Así que la Biblia y Lucas es el único que habla de eso. ¿Sabe por qué? Porque Lucas, aparte de ser investigador, también era médico. Así que él resalta las cosas que a él como médico le llaman la atención. Así que sabemos que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, él no estaba de lo más tranquilo.
Mucha gente viene a los matutinos a orar aquí en la iglesia y están tranquilos, cómodos, se sientan a orar. Jesús no estaba así. Jesús estaba en crisis. Así que no se imagina a Jesús ni siquiera de rodillas en el Getsemaní. Él estaba acostado completamente en el suelo. Cuando un hebreo se sentía bajo mucha tensión, se humillaba delante de la presencia de Dios a tal manera que se acostaba totalmente en el suelo, boca abajo, totalmente acostado. Eso era un simbolismo, totalmente humillado delante de la presencia de Dios, pidiendo socorro, pidiendo auxilio. Pero nunca estuvo en la mente de Cristo pedirle a Dios que no lo dejara ir en la cruz. Pasa de mí esta copa, significa que Jesús le estaba diciendo al Creador: Padre, quítame esta angustia para ir a la cruz. Quítame esta angustia. Nunca dijo, evita que yo vaya a la cruz. Él sabía que tenía que ir a la cruz. Quítame esta angustia, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Inmediatamente el Padre Celestial responde y envió un ángel para que lo fortalezca. Y el ángel de Dios apareció en ese momento para fortalecer al Señor, respondiendo entonces la petición que Jesús había hecho. Pero fíjese, aún así, el mismo Jesús había dicho: pero si no me fortaleces, Señor, si no me das fuerza para ir a la cruz, quiero que sepas que voy a ir porque voy a obedecerte. Con fuerzas o no, con angustia o no, voy a obedecerte, Padre. ¿Qué ejemplo de obediencia nos da el Señor? ¿Cuántos de nosotros en momentos de angustia y desesperación tenemos como objetivo obedecer a Dios, glorificar su nombre? ¿Cuántos de nosotros? Mucha gente hoy dice creer en Dios, pero siempre tiene sus propios preceptos antes que a Jesús, antes que a Dios. Pues Jesús, en ese momento de mucha tribulación en su cuerpo, pensó más en nosotros que en sí mismo. Pensó más en la humanidad, en su creación. Pensó más en nosotros que en sí mismo. ¿Me está oyendo? ¿Cómo somos nosotros en momentos como esos? ¿Cómo somos con Jesús? ¿Cómo somos con Él? Dice que se levantó y fue a donde estaban los discípulos y los encontró orando también fervientemente a todos ellos. ¿Amén? No fue así. Estaban dormidos. Se quedaron dormidos los discípulos. Y cuando llegó a donde ellos estaban, le dijo: ¿por qué están dormidos? No han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Ellos aún no entendían lo que estaba a punto de suceder. Había una guerra en ese momento entre el cielo y el reino de las tinieblas. Satanás procurando evitar que Cristo llegara a la cruz. Hay gente que enseña que Satanás no sabía que cuando Jesús muriera en la cruz lo derrotaría. Está equivocado esa gente. El problema es que enseñan lo que no está en la Biblia. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que Satanás puso todo su empeño, toda su fuerza para que Cristo no muriera en la cruz, porque él sabía que si Jesús llegaba santo, santo, santo a la cruz y moría, él era derrotado y la humanidad tendría la oportunidad de recibir el perdón de pecados. Así que la intención de Satanás era evitar que Cristo fuera a la cruz. Y por eso entre la cruz y Cristo atravesó el Calvario, el sufrimiento, para que Jesús renunciara a la cruz. Voy a torturarlo fuerte, al máximo dolor, para que no soporte y llame a los ángeles que tenga que llamar y se libre y no llegue a la cruz y la humanidad se pierda. Así que era una guerra lo que Jesús estaba enfrentando en ese momento. Torturarlo fuerte para que renuncie a la cruz. Cuando termina de orar, dice la Escritura que él vuelve a donde están sus discípulos, pero ya se acercaban los soldados del templo. Ya venían, ¿saben con quién? Con unos de sus discípulos, con Judas, que llegó a ese lugar. ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar? Por supuesto que lo sabía. Porque cuando estaban en la cena, Jesús le dijo a Judas: ve y haz pronto lo que tienes que hacer. Y Judas se levantó y salió. Los discípulos se dieron cuenta de lo que Jesús le había dicho a Judas, pero no entendieron, porque Judas era el tesorero, el encargado de las finanzas allí en el grupo, y ellos quizás pensaron que Jesús lo mandó a comprar algo, pero no fue así. Ve a hacer lo que tienes que hacer. Jesús le habló al mundo espiritual que controlaba a Judas. En mi opinión creo que ni siquiera Judas entendió, simplemente se levantó y, siendo manipulado por Satanás, fue a hacer lo que tenía que hacer. Así que llegó entonces a donde estaban los sacerdotes del templo, y dice la Biblia que por 30 monedas traiciona a Jesús. Trae entonces a estos hombres con soldados del templo a buscar a Jesús en el Getsemaní. Allí estaba él con sus discípulos.
Allí es donde sucede la famosa escena de Pedro cortándole el oreja al soldado, pero Jesús inmediatamente diciéndole a Pedro, quédate tranquilo, diciéndole a los soldados del templo, déjenlos ir porque ustedes me buscan es a mí. Inmediatamente lo capturaron y se lo llevaron para enjuiciarlo, violando así la primera ley judía. El juicio no se hacía de madrugada, los arrestos no se hacían a escondidas. Debía haber un argumento y debían haber testigos para buscar a Jesús y arrestarlo. Pero como no habían testigos y tampoco había argumento, se confabularon y prepararon todo para atraparlo de madrugada, donde no estuviese el pueblo y se atravesara para que lo defendieran. De madrugada arrestaron a Jesús a escondidas. ¿Sabe por qué? Porque durante todo su ministerio le pusieron la lupa a ver qué le encontraban de malo, a ver cuál pelón lo iban a agarrar para arrestarlo entonces. Pero Jesús era tan perfecto, es tan perfecto nuestro Señor, que por más de que lo tentaron 50,000 veces, no lo hicieron caer en ninguna tentación, en ninguna. No le encontraron el más mínimo error. Era tan santo que en todo lo encontraban perfecto. Así que entonces tuvieron que inventarse algo y dijeron, de madrugada vamos a buscarlo y lo arrestamos a escondidas para que nadie lo defienda. Así que en la madrugada fueron al Getsemaní y allí lo atraparon y se lo llevaron entonces al templo, en donde debía estar el Sanedrín, los 70 ancianos que juzgarían a Jesús. Pero ¿qué cosas? No estaban allí tampoco los 70 ancianos. Habían algunos sacerdotes que estaban ya preparados para culparlo. El juicio era totalmente ilegal y allí tenían a Jesús. Y el suegro de Caifás fue el primero en recibir a Jesús y le hizo una pregunta a Jesucristo. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías que había de ser enviado? Pidiendo que Jesús testificara. Fíjese lo que aquí está sucediendo. Jesús inmediatamente le responde, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a la gente que me ha escuchado enseñar. Pregúntale a las personas. ¿Y sabe qué sucedió en ese momento? Uno de los soldados del templo tomó un mazo y se acercó a donde estaba Jesús y lo golpeó fuertemente. El golpe, dice la tradición, esto que voy a explicar no aparece en la Biblia, pero en la tradición hebrea se dice que el golpe que se le daba a una persona en el rostro por faltarle el respeto al sumo sacerdote, en la mayoría de las veces era tan fuerte que desprendía la mandíbula. Así que se cree que en ese momento, cuando Jesús le responde así al sumo sacerdote, pregúntale a quienes me has visto, el soldado salió con aquel mazo y lo golpeó tan fuerte que la mandíbula de Jesús fue desprendida en ese momento, del golpe que recibió. Como puede, Jesús se levanta, y eso sí está en la Biblia, le dice al soldado, si he dicho mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me golpeas? Fíjese lo que había sucedido. El sumo sacerdote sabía que él no le podía hacer esa pregunta a Jesús. En el sistema legal judío, esa pregunta se le tenía que hacer a testigos. Jesús no podía ser su mismo testigo. Él no podía decir, sí, yo soy el rey de los judíos, sí, yo soy el Mesías, sí, yo hice muchos milagros. Si él decía eso, se condenaba, porque así lo establecía la ley. Así que el sumo sacerdote lo que quería era que Jesús se condenara, para tener algo por qué enjuiciarlo y matarlo, porque aún no tenían nada. Pero Jesús, como conocedor de la ley, inmediatamente le respondió, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a otros. Hay testigos, miles de ellos que te pueden responder esa pregunta. Entonces lo que Jesús, según el soldado, le quiso decir al sumo sacerdote fue, tú estás violando la ley. No estás respetando la ley porque a mí no me debes preguntar, debes preguntarle al otro. Y entonces lo golpearon por eso, por pedir que se hiciera lo que era justo. ¿Me está oyendo? Así que tenemos entonces a un Jesús con la mandíbula destrozada, tirado en el piso. Fue lo primero que le pasó a Jesús cuando le hicieron la primera pregunta. Luego entonces fue llevado al calabozo, en horas de la madrugada todavía. Los discípulos huyeron, se escondieron. Ninguno de ellos se apareció por allí temerosos, porque Israel estaba gobernada por el Imperio Romano y los soldados del Imperio Romano eran bastante crueles, así que tenían temor de ser arrestados también. El sumo sacerdote, dice la Biblia, que lleva a Jesús a donde está Pilatos,
Pilatos lo examina. Pilatos era el procurador, el gobernador romano. Examina a Jesús, no ve ninguna culpa en él. ¿Cómo puedo yo matar a una persona que es santa, que no tiene ninguna culpa? Y entonces se lo envía a su compañero, con quien no se le llevaba muy bien, a Herodes. Pilato sabía que matar a un inocente le traería problemas. Así que dijo, le envío esta conchita de mango a Herodes a ver si él cae y se enreda él. Se lo envían entonces a Herodes. Herodes, cuando se da cuenta de la situación y ve que tampoco hay ninguna culpa en Jesús, dice, Pilatos cree que yo soy tonto, yo no voy a matar a un inocente. Miren, las personas que no creían en Jesús como el Mesías veían inocencia en él, porque todas sus obras habían sido buenas. Así que Herodes entonces se burló de Jesús y después de burlarse se lo envió otra vez a Pilatos. Ahí te envió tu problema, resuélvelo tú. Así que entonces Pilato vuelve a recibir a Jesús. Tenían el rey eterno del universo entero, hermanos, como una pelotica de ping-pong, humillándolo cada vez más. Una pregunta importante aquí sería, ¿por qué Jesús permitió que hicieran todo eso con él? ¿Por qué permitió Jesús que lo humillaran tanto, que lo maltrataran tanto? Y la respuesta, hermanos, salta a la vista. La respuesta es clara en la Biblia: porque Jesús te ama. Lo hizo porque Jesús te ama. Por eso lo hizo. Así que entonces fue llevado otra vez a donde estaba Pilatos. Pilatos, para librarse del problema, se paró ante el pueblo y les dice, ok, un día como estos yo siempre les permito que ustedes liberen a un esclavo de ustedes. Así que les voy a poner a Barrabás, que era tratado como un vulgar ladrón de la época, y les pongo a Jesús del otro lado para que ustedes elijan a quién quieren que muera y a quién quieren liberar. Pilatos pensaba que iban a pedir a Jesús porque lo veía inocente, y a Barrabás sí habían leyes para matarlo. Se libraría entonces Pilatos del problema. Pero sorpresa para Pilatos, que el pueblo no eligió a Jesús. El pueblo comenzó a gritar, liberen a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Todos sabemos que todo esto estaba ya programado de antemano y que todas las personas que estaban allí habían sido compradas por los sacerdotes para que gritaran Barrabás. Todos habían sido comprados. Así que entonces liberan a Barrabás. Y Pilatos toma a Jesús, se lava las manos delante del pueblo queriendo decir, ustedes lo están crucificando, no soy yo. Este no es mi problema. Así que se lava las manos Pilato y envía a Jesús al pretorio, en donde azotaban a los que iban a morir. Y escuche lo que le voy a decir. Los azotes que le debían dar a Jesús eran azotes bajo la ley judía, no bajo la ley romana. Estos serían 40 azotes menos uno. 39 azotes debían darle a Jesús. ¿Por qué menos uno? Porque si el soldado que azotaba a la persona se pasaba por un azote, ese azote se lo debían dar a él, porque se pasó, eran 40. Así que ellos, para no pasarse, preferían quedarse que les faltara uno y así estar seguros. Les daban solamente 39. Si se pasaban, quedaban en 40 y eso era lo legal, así ellos no iban a recibir ningún azote. Lo que Jesús debía recibir eran 39 azotes, solo eso. Pero se violó la ley una vez más y le fueron 120 latigazos. Ahora, permítame usted escribir el látigo con el que azotaron a Jesús, porque no fue un mecate, no fue una tira de cuero, fue una tira, sí, pero allí en el cuero estaban amarrados pedazos de plomo, de huesos y de metal doblado tipo de gancho, para que cuando la persona fuese azotada, estas cosas se incrustaran en la piel y cuando el soldado jalara, desprendiera toda la piel de la espalda. Esa era la intención. Y fíjese que los 120 latigazos que le iban a dar a Jesús eran 120 de arriba hacia abajo y 120 de abajo hacia arriba, desde la coronilla de la cabeza hasta los talones y desde los talones hasta la coronilla de la cabeza, acostado totalmente en el suelo. Los verdugos de Jesús eran soldados romanos y la historia cuenta que estos soldados eran tan crueles, tan bestiales, que muchas veces en el flagelo las personas morían. ¿Me está oyendo? Mucha gente ni siquiera llegaba a la cruz, sino que moría justo allí cuando estaban siendo flagelados. Así que usted se imagina entonces a Jesús, lo desnudan completamente, porque eso lo hacían de esa manera,
totalmente desnudo, lo acostaban bajo el suelo para humillarlo aún más. Y comenzaba un soldado de un lado y el otro se paraba del otro lado y comenzaban a lanzar aquellos latigazos. Todo aquello entonces se incrustaba en la piel de Jesús. El soldado lo que tenía que procurarse, lo que tenía que asegurarse era que se incrustara bien en su piel para luego jalar, y los pedazos de carne de la espalda de Jesús se venían pegados al látigo cuando el soldado jalaba. ¿Usted se imagina ahora 120 latigazos de esos que estaban destrozando toda la espalda de Jesús? Con razón dijo Isaías, perdió a su parecer de los hombres. No había nada que desear en él. Quienes estudian mejor el texto de Isaías dicen que cuando Jesús fue tan golpeado, fue tan maltratado, el solo golpe que recibió del soldado cuando le respondió a Caifás, ya tenía su rostro hinchado. Con el flagelo en la espalda y otros golpes que le propinaron los soldados romanos, dicen los que estudian este pasaje a profundidad que cuando Jesús llegó a la cruz, ni siquiera había forma humana en él. Dicen que parecía una bestia, un animal, de todos los golpes que le propinaron, ya no había forma en él. Lo que veían era un pedazo de cosa crucificada allá arriba. Así que entonces Jesús, toda su espalda, sin la piel, en carne viva, totalmente destrozada, toda su espalda y sus pies. Así que entonces lo levantaron, le volvieron a poner el manto. Los soldados comenzaron a burlarse de él y le colocaron una capa. A alguien se le ocurrió colocarle una corona de espinas. Y fue y se acercó a donde había un árbol, que quienes han estudiado ese árbol dicen que las espinas de ese árbol eran más o menos de 2 pulgadas de largo, media pulgada de espesor, y eran muy finas en la punta. Hicieron una corona con esas ramas y trajeron y se las incrustaron en la cabeza a Jesús. Los médicos teólogos que estudian esto dicen que eran tan finas estas púas de las espinas de la mata que se incrustaron en la piel de Jesús, y dicen ellos que de seguro por un estudio que le realizaron al árbol que se encontraba allá y que se cree que fue el mismo árbol del cual hicieron la corona de Jesús, las espinas entraron y tuvieron que haber también de alguna manera haber presionado tan fuerte el cráneo que también lograron rasgarlo, el cráneo de Jesús. Dice que ese árbol soltaba una sustancia que hacía que la piel se enconara. Así que al hincharse la piel, entonces las espinas se incrustaban aún más en Jesucristo. Y el dolor era aún mayor. ¿Me sigue? Así que entonces tienen un Jesús con toda la espalda flagelada, con la mandíbula totalmente fuera del lugar, con una corona colocada en su cabeza, el rostro hinchado, habiendo pasado toda la noche sin dormir, sin comer porque había ayunado. Así que Jesús estaba exhausto. Qué humillación tan grande estaba pasando nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo sacaron de ese lugar para llevarlo al lugar de la calavera y crucificarlo, dice que le colocaron entonces encima un madero. Los historiadores que estudian los métodos de crucifixión dicen que ese madero era legal por el Imperio Romano, que el mismo que iba a ser crucificado lo llevara hasta el sitio, solo que Jesús había sido demasiado torturado y por misericordia no debían haberle colocado ese madero encima. Sin embargo se lo colocaron también. No era la cruz completa, solo el madero que iba atravesado fue lo que lo colocaron a Jesús encima. ¿Y sabe cuánto pesaba ese madero? Según los historiadores, 45 kilos. Un saco de cemento pesa 42 kilos y medio. Dígame si usted puede levantarlo con facilidad. Jesús tenía un poco más que un saco de cemento encima. Después de haber sido torturado y haber pasado la noche sin dormir, cargaba ese pedazo de madera encima y tiene que ir entonces por un camino lleno de piedras, porque el camino del lugar donde él estaba a Gólgota, al lugar de la calavera donde iba a ser crucificado, era bastante largo y estaba lleno de piedra, pues en esa época habían piedras en el camino. Se dice que Jesús agarró aquel pedazo de madera y comenzó entonces a caminar con aquel dolor, y para colmo, los soldados lindos que le seguían le azotaban para que se moviera más rápido. No soportando el dolor, cae Jesús
Quienes estudian esto, hermanos, dicen que cuando Jesús cayó, tuvo que haberse reventado las rodillas. Han hecho de manera virtual la caída de Jesús. Por la manera en la que él iba cuando llevaba el establo encima. Los expertos dicen que una persona que lleva mucho peso encima y está muy cansado, lo primero que flexiona de su cuerpo son las rodillas. De manera que si llegara a caerse, para evitar que la tabla le caiga encima y le haga más daño, trataría entonces de sujetar el peso con las rodillas en el suelo. Y como el camino era de piedra y el peso que tenía encima era insoportable, más el dolor, Jesús cae de rodillas y ellos aseguran que cuando las rodillas de Jesús cayeron entre las piedras, tuvieron que haberse roto las rodillas en ese momento. Y por esa razón los soldados entonces le pidieron a otro que llevara el madero, porque se daban cuenta que Jesús a duras penas podía levantarse después de haberse maltratado sus rodillas. Así que se levanta Jesús entonces y comienza a caminar, y otro empezó a llevar el madero hasta el lugar. Cuando llegan a donde está, que acomodan la cruz para clavar a Jesús, le quitan la corona porque tienen que desnudarlo. Porque a los que crucificaban lo hacían completamente desnudos, no como aparece Jesús en algunas iglesias católicas crucificado con algo tapado aquí debajo. Completamente desnudos lo colocaban allí para hacer peor la humillación. Así que usted se puede imaginar a Jesús completamente desnudo en la cruz, porque así fue. Le quitan la corona, y no cree usted que los soldados eran muy delicados. Ya le dije yo a usted que eran truhanes, eran bestiales. Así que se la jalaron, y teniendo su piel hinchada y las espinas bien incrustadas en ella, cuando jalaron la corona, rasgaron toda su piel. Algunos dicen que a los judíos, antes de crucificarlos, dicen los que estudian esto, les agarraban la barba, porque era costumbre de un judío dejarse crecer la barba. Esto era símbolo de respeto, de madurez, de sabiduría, dejarse la barba larga. Así que ellos enseñan que un soldado, antes de terminar de vestir completamente a Jesús, tomó la barba con sus manos y se la arrancó de un jalón. Pues era costumbre hacer esto. Así que a Jesús le arrancaron su barba. Qué terrible era el sufrimiento para el Señor. Luego le quitaron el manto que él tenía encima. Pero quitarle el manto tampoco era bueno. Quizás en algún momento se ha hecho una llaga y se ha colocado allí una bendita. Cuando se la va a quitar la venda, usted siente que le duele, porque la llaga comienza a secarse y la venda se pega. Y cuando usted la jala, eso duele. Así que las espaldas de Jesús, que estaban totalmente al descubierto, en carne viva, porque toda su piel había sido destrozada y arrancada, el manto que le habían colocado se pegó a su espalda. Entonces los soldados, al jalarle el manto, le estaban jalando todo eso que se había secado. Así que el ardor y el dolor que el Señor sentía en ese momento era increíblemente fuerte. Jesús, después de esto, es tirado encima del madero por los soldados, es tomado y es tirado al piso. No creen usted que fueron colocados con suavidad sobre la cruz para que no le doliera la espalda. No, él va a morir, lo están asesinando. Así que lo tomaron y lo tiraron encima del madero. Y luego sacan aquellos clavos que hoy dicen haberlos encontrado, que medían 4 pulgadas de largo y 1 pulgada de espesor. Se les llamaban clavos punta de bola porque no tenían punta, eran redondos en la punta. ¿Sabe por qué? Para que cuando el clavo penetrara en la piel de la persona doliera aún más, costara entrar. Así que entonces los clavos fueron colocados en sus pies y cada uno en sus brazos. Aquello costaba entrar porque no tenían punta, pero los soldados le daban tan fuerte el clavo que desgarraba toda la piel al momento de entrar y destrozaba todo al momento de penetrar. Eso era para incrementar más el dolor en la persona. La idea es que la persona sufra. Lo que ellos no sabían, que esa también era la idea de Jesús, sufrir. Jesús también quería sufrir. Allá en el pretorio donde fue flagelado Jesús, la sangre cubría todo el piso, dicen los historiadores, teólogos eruditos. Jesús venía derramando ya mucha sangre, de manera que cuando le están clavando los clavos a Jesús aquí en la cruz, Jesús ya estaba completamente deshidratado. Así que meten los clavos en Jesús y le colocan una tabla debajo de sus pies. Levantan la cruz y queda Jesús allí clavado, crucificado con la tabla debajo,
la cual no era para que se apoyara y así pudiese él mitigar el dolor. No, la tabla era para que cuando se apoyara, entonces la muerte fuese más lenta, sufriera más, incrementar el sufrimiento. Esa era la idea. Colocamos la tabla, así él se puede sostener, para así entonces alargar más el proceso de muerte y de sufrimiento. La posición en la que Jesús estaba clavado en la cruz era de tal manera que le impedía respirar. Los brazos abiertos, las rodillas dobladas hacia un lado, más o menos a este grado estaba Jesús, con los brazos abiertos, puesto de frente. Eso impedía el paso de oxígeno a los pulmones. Para Jesús poder respirar debía levantarse y tomar aire, bajar, luego levantarse otra vez para botar el aire, y el hecho de levantarse alargaba su muerte, incrementaba el dolor. Así que todo estaba preparado para el sufrimiento, pero no se imagine que solo debía levantarse. Imagínese que la espalda ya estaba flagelada y su espalda rozaba con el madero cada vez que tenía que subir y tenía que bajar. Las personas que estaban alrededor de la cruz, cuando miraban, no veían una persona, veían una bestia crucificada. No había forma humana en Jesús estando en la cruz. Ya había derramado mucha sangre y sin embargo así soltó aquellas palabras, hermanos, que fueron el centro de todo el plan de Dios en el proceso de ministerio de Jesús aquí en la tierra: el perdón de los pecados. En ese momento en el que ese hombre santo, puro, que fue tentado en todo pero que no pecó en nada, soltó de su boca aquella frase que nos trajo a todos nosotros la oportunidad de la vida eterna. Se levantó con fuerza, tomando aire en los pulmones, y a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, la agonía, a pesar del maltrato y el flagelo del cual él mismo fue objeto, levantó su voz con fuerza y le dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y después de haber dicho algunas otras palabras, dice la Biblia que se levantó una vez más como Señor poderoso, porque de esa manera lo veo yo. Yo no veo a Jesús en la cruz como una persona que estaba perdiendo, veo a una persona en la cruz como una persona que estaba triunfando. Se levantó en la cruz una vez más, y como el Señor de la vida y el Señor de la muerte, como el Señor del universo, nadie le arrancó su vida. Él dijo: Padre, ahora sí, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió cuando quiso. ¿Me está oyendo? Jesús murió porque entregó su vida. En tus manos encomiendo mi espíritu. Satanás trató de intentarlo antes de morir, usando al ladrón que estaba a su lado. Dile que si es el Señor, que se salve él de la cruz y lo salve a ustedes también, díselo. Tentándolo: ¿eres el Cristo? Si en verdad eres el Cristo. Las mismas palabras que el diablo le había dicho a Jesús allá en el monte cuando fue a orar. Si eres el Hijo de Dios, conviértete piedra en pan. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, haz aquello. Así que el diablo volvió a hablarle en la misma cruz: si eres el Hijo de Dios, libérate, sálvate de esta cruz y sálvanos a nosotros, les dijo el delincuente. Satanás hablando a través de esa persona. Pero Jesús hizo caso omiso de eso y triunfó. Luego de eso, hermanos, muere Jesús en la cruz. Entrega su vida al Padre como una ofrenda a Dios en olor fragante. Se presenta Jesús a sí mismo como ofrenda. ¿Qué le parece a usted eso? Increíble. El sumo sacerdote, ¿sabe dónde estaba? En el templo presentando la ofrenda. Él no se imaginaba lo que acababa de suceder cuando de repente ve que el velo se abre en dos y quedó al descubierto el lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Ahora todas las personas podían entrar a ese lugar. La tierra tembló, las tumbas se abrieron, dice la Biblia. El cielo se oscureció, todo quedó negro. De repente se hizo de noche, pues algo magistral estaba aconteciendo en el universo entero. La muerte del unigénito Hijo de Dios, derrotando el pecado, la maldición, librándonos de la condenación. Así que fue bajado de aquella cruz y fue llevado a una tumba, escuche, prestada, porque ni siquiera tenía una tumba donde lo enterraran. Jesús fue a una tumba prestada. No había dejado dinero ni siquiera para que le compraran algo donde lo pudiesen sepultar. Y mucha gente hoy habla de que hoy un creyente debe vivir lleno de dinero porque es un hijo de Dios. Y que los que están en pobreza están llenos de pecado porque no tienen dinero.
La Biblia por ningún lado enseña que la bendición de Dios es el dinero. Dios sí te bendice dándote dinero para que vivas bien, pero la bendición de Dios no se define en base al dinero. Se define en base a su presencia en nuestras vidas. En base a eso se define la bendición de Dios. Murió, terminó aquel día, todo parecía normal. Llegó el día siguiente y todo estaba tranquilo. Jesús, su cuerpo allá en la tumba. Al tercer día dice la Biblia que las Marías se fueron a la tumba para asear la tumba, llevarle flores a Jesús, visitarlo en el cementerio. Y cuando llegaron estaba la piedra aquella gigante que cerraba la entrada, estaba movida. Y entraron y no vieron el cuerpo y se angustiaron. Pero un ángel que estaba en ese lugar, no sé si lo identificaron como ángel, estaba allí y las miró y les dijo algo increíble. ¿A quién buscan? Buscamos a Jesús, el que fue crucificado, que murió, aquí estaba su cuerpo. Y ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¡Qué sorpresa tan grande! Salieron corriendo de aquel lugar. Los discípulos estaban reunidos allá, escondidos. No sabían qué hacer, nos mataron al maestro, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enseñar? Si lo mataron a él, a nosotros nos van a hacer lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Escondidos allá, asustados. Cuando de repente detrás de ellos, donde no estaba la puerta, detrás de ellos se les apareció Jesús. ¿Y qué les dijo? ¡Paz a vosotros! ¡Paz a vosotros! ¿Por qué paz? Porque aquí estoy yo, decía el Señor. Y es que la presencia de Dios trae paz al corazón humano. Hoy tú puedes tener paz en el corazón, porque Jesús te ha hecho libre. ¿Sabes qué hizo Jesús? Venció a la muerte, venció la maldición, venció el sufrimiento, venció el maltrato, el flagelo, lo venció y te hace a ti más que vencedor. Jesús con su victoria te dice, tú también puedes vencer. Te hace heredero de todas las bendiciones del reino de los cielos. Mereces todas las bendiciones del reino de los cielos porque Jesús pagó el precio por ti. Resucitó, triunfó, venció. Eso lo hizo el Señor. Ahora tú no tienes que andar todo el tiempo lleno de tristeza. No tienes que andar condenado todo el tiempo bajo depresión. No tienes que andar todo el tiempo hundido en problemas, porque sabes que hay uno que te ama y te liberó. Venció la muerte para que no tengas problema alguno, para que camines como alguien que está lleno de victoria. Pero hay gente que hoy día camina como derrotados, sabiendo lo que Jesús hizo en su vida. Caminan como vencidos, como si no hubiese oportunidad para triunfar. Se encorvan todos y todo el tiempo están quejándose. Tú tienes que estar alegre, tienes que estar gozoso, viviendo agradecido con Dios. Amén. Esta vida que tenemos, hermanos, es pasajera. A veces la valoramos tanto, le damos tanto valor a esta vida. Te voy a decir algo, iglesia. Sí tienes que trabajar fuerte para superarte, sí tienes que esforzarte, pero eso no puede ser lo primero en tu vida, porque un día te vas a morir y no sabes cuándo es. No sabes cuándo es. Un hombre trabajó mucho en su vida. Esta es una historia que contó Jesús. Trabajó mucho, le fue muy bien, reunió muchos bienes, luego vendió todo aquello, recaudó todo el dinero y lo guardó en un establo, dice la Biblia. Después de tener todas esas riquezas, se dijo a sí mismo, bien, alma mía, ya no tienes que trabajar más. Tienes mucho dinero que has reunido a lo largo de todos estos años y ahora lo que me queda es saciarme y ser feliz. Y dice la Biblia que alguien vino a decirle, hipócrita, tonto, insensato, has guardado todo eso allí, pero no guardaste tesoro en el cielo. Y hoy en la noche vienen a pedir tu alma. ¿Aló? A veces nos afanamos tanto, hermano, en alcanzar tantas cosas aquí en la tierra, y abandonamos lo que es primero, nuestra relación con Dios, nuestro compromiso con Él, nuestro servicio con Él. El Señor nos envió a evangelizar, a hacer discípulos. Algunos creen que ese compromiso solamente es para el pastor y para algunos en la iglesia. No, te equivocaste, ese compromiso también es contigo.
Y si no lo cumples, estás en pecado, porque evangelizar no es una opción, es una orden. ¿Me estás oyendo? Y si tú no evangelizas, estás en pecado con Dios. Tienes que pedirle perdón y corregir tu vida por eso. Si estás estudiando, sigue estudiando, eso hay que hacerlo. Yo estoy estudiando, preparándome también, pero nunca voy a poner mis estudios, que son de la Biblia, porque yo estoy estudiando licenciatura en teología, yo estudio la Biblia, y aún así yo no pongo la Biblia por encima de mi relación y mi comunión y mi compromiso con Dios, jamás. Eso está en un segundo plano. Primero es mi compromiso con Dios. ¿Y sabe qué sucede? Que lo hago así, y entonces Dios me bendice para que en mis estudios me vaya bien. Me da sabiduría para poder captar las enseñanzas en el salón de clase. Me da la victoria en las áreas que son importantes para mí cuando soy fiel a Él. ¿Me está oyendo? Esta vida es corta, los años pasan rápido. ¿Qué hace que terminó diciembre? Ya se acerca otra vez diciembre y los años pasan así. Hoy eres joven, mañana vas a ser un anciano. Si es que tienes la bendición de llegar a ser anciano. Porque muchos hoy no pasan de los 30. Ser anciano es una bendición. Dios quiera y puedas llegar a ser anciano. Pero esta vida se acaba así. Como la flor del campo, dice Pedro, hoy es, pero mañana se marchita. Y se muere, se acabó. ¿Y qué va a hacer de ti cuando se acabe? ¿Qué va a hacer de ti? ¿Sabían esas personas que se subieron en el avión aquel día que aquel avión se estrellaría contra uno de los edificios de los Estados Unidos? ¿Sabían ellos eso? Se montaron quizás haciendo planes con sus laptops. Se montaron, abrieron la laptop. Por favor, no me interrumpen, que tengo muchos planes. Voy a una ciudad importante de negocios, porque tengo que hacer muchas cosas y debo concentrarme en esto. ¡Blum! Se estrelló el avión contra el edificio. Ni laptop, ni negocios, ni vida, ni nada. Se acabó todo en un segundo. ¿Qué pasó con los negocios? ¿Quién los va a atender ahora? Si se murió sin Cristo, tendrá que pedirle permiso al diablo que lo deje salir al infierno para terminar los negocios en la vida. Yo no creo que el diablo le diga, no hay problema, vuelve a vivir, encárgate de los negocios. Olvidamos a Dios, lo hacemos a un lado por cosas que son efímeras. Todo en este mundo es pasajero. Por muy bueno que te parezca, se acaba. Nos convertimos en idólatras. Idolatramos el trabajo, idolatramos a un miembro de la familia, al esposo o a la esposa, idolatramos a los hijos, idolatramos el dinero, idolatramos los estudios. Eso es idolatría. Cuando quitas a Dios y colocas allí otra cosa, eso es idolatría. Jesús murió por ti para darte vida, pensó en ti, soportó el sufrimiento, soportó el flagelo, murió por ti. Él no tenía necesidad de levantarse del trono y venir a la tierra a morir, no tenía necesidad de eso, pero lo hizo porque te ama, para darte una oportunidad. ¿Estás valorando tú eso? ¿Lo estás valorando? Si piensas que sí lo estás valorando, ¿de qué manera lo estás haciendo? Hay gente que dice, más adelante corrijo mi vida, más adelante hago esto, más adelante... No, tú no sabes si viene el más adelante. Y te voy a decir algo, de todas maneras, lo hagas o no, vas a morir un día. Todos vamos a morir un día. Vas a estar delante del Señor un día. Y Él te va a decir, ajá, pajarito, llegaste, siéntese ahí pues, vamos a hablar. ¿Qué fue lo que sucedió cuando estabas en la tierra? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le hablabas de mí a otras personas? Ay, Señor, es que yo no sabía. ¿Y el pastor que yo tengo allá, en esa iglesia donde tú te congregabas, que tras cada mensaje lo decía y lo decía y lo decía? No lo hiciste. Ahora, ¿qué vas a hacer con las cosas que tenías en la tierra? Ya eso no es tuyo. Nunca fue tuyo. Lo que pasa es que no lo entendiste. Cuidaste algo que nunca fue tuyo. Nunca fue tuyo. Te lo presté. Era prestado. Y valoraste eso más que el que te lo prestó. Y no podrás escuchar aquellas palabras que Jesús le pronunciará a los que sí fueron fieles. Buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque has hecho su voluntad aquí en la tierra. Así que, hermano, estudia mucho, trabaja mucho, supérate, triunfa en la vida, pero que eso no sea tu prioridad. Que Dios sea tu prioridad. Vive la palabra de Dios, practícala. Ten comunión con el Señor, ven a la iglesia, no faltes, comprométete con el Señor. Apoya los ministerios que están en la iglesia, apóyalos, porque cuando lo haces, estás obedeciendo a Dios. La iglesia fue instituida por Jesús, no por el hombre. Los ministerios fueron instituidos por Jesús, no por el hombre. Y es nuestro deber obedecer. Jesús murió. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con eso? ¿Aló? El llamado es a reflexionar.
La mejor manera de agradecer a Jesús el sufrimiento, la muerte, es siendo obedientes. ¿Y cómo vas a ser obediente? Estudiando su palabra, orando y aplicando las enseñanzas de Dios a tu vida. Amén.